el momento tan caótico del recuérdame por qué empecé, porque me bajo del burro. No, o sea, no puedo más con esto. Este es un espacio para mujeres ambiciosas que no están dispuestas a renunciar a nada, ni a su vida personal, ni a la paz familiar, ni a un negocio exitoso. Somos Keles y Rachel, mentoras de emprendedoras conscientes. Quienes te dijeron que no podías tenerlo todo, te mintieron. Y si esto es lo que tú estabas buscando, quédate. Empezamos. Buenos días una vez más. ¿Cómo estás, Rachel? Buenos días, ¿qué tal? Otro jueves más aquí. Aquí estamos. Y ya son 43 jueves en los que estamos aquí, dándole la apertura casi a la mitad del año. Parece mentira Ya que te digo. hace 4 días estábamos empezando y quiero daros la bienvenida también, ¿no? A todos vosotros que estáis aquí escuchándonos, porque hace un ratito estábamos Rachel y yo hablando de, estando a mitad de año, ¿dónde estamos en nuestros negocios? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cómo de estancadas estamos? ¿Dónde estamos cada una de nosotras, no? Hoy nos vamos a enfocar en esto. Hoy vamos a hablar de ese perfil de la emprendedora que todas llevamos dentro, de las que estamos aquí al menos, y que todas creo que conocemos muy bien, ¿no? Que nos cruzamos con ellas, nosotras, tanto en terapia como en nuestros cursos, nos los estamos encontrando a diario. En la comunidad estamos escuchando el punto en el que están estas emprendedoras. Tienen ideas brillantes, tienen muchísimas cosas en su mente y nos estaban comentando, ¿no?, que cada día se levantan con muchas ideas nuevas para emprender su negocio, ¿verdad, Rachel? Que escriben esos textos bonitos, preciosos, que a nosotras nos llegan muy adentro, nos llenan el alma, ¿no? Y que mirando hacia afuera tienen una visión enorme de hacia dónde pueden llegar ellas también. Pero hay un pero. Hay un pero y es que cuando miran su cuenta bancaria, cuando miran la estabilidad de su proyecto, hay un abismo entre una cosa y la otra. Y yo no sé cómo lo ves tú, ¿no, Rachel? Pero en realidad el tener muchas ideas, yo lo he vivido muy en mí, ¿no? Tener muchas ideas, pero no saber darle orden, es la forma más rápida de quemar tu energía sin llegar a ver ni un solo euro de aquello que, para lo que tú crees que estás preparada, ¿verdad? Sí, fíjate que yo esto lo comentaba ayer, tenía una sesión de Q&A con mis chicas y lo comentaba con una de ellas, porque aquí podemos tener las dos opciones, ¿no? Y normalmente mucha gente es que a mí no se me ocurren ideas, que ese es un tema también muy recurrente, ¿no? Pero esta emprendedora era lo contrario, justamente lo que estás viniendo a decir, ¿no? El decir, no, no, si yo ideas tengo un montón. Y decía, pero, ¿dónde está el pero? Me decía, es que justamente no lo hago, no lo pongo en marcha, es que todo en mi cabeza es como que no voy a poder. Y mi consejo entonces, del mismo modo que a quien nos está escuchando se lo replico, es justamente que lo que falta es ponerlo sobre papel, blanco sobre negro, en unas, aterrizar aquellas ideas, porque si no, la mente, además tú lo sueles decir, ¿no? ¿Cuántos cantidad de pensamientos que tenemos al día? 80.000. Entonces, todo esto es como que ideas que cruzan y al final están colapsando tu mente, acabas siendo mucho ruido mental, pero nada concreto, porque no lo hemos bajado a tierra, no lo hemos materializado en papel y esos proyectos se quedan en el cajón de algún día y con el propósito de que nunca llega, porque ese algún día mañana se ve asaltado por otra nueva idea. Todo en nuestra mente no cabe. Para aquellos que digan, no, no, yo me acuerdo de todo, A mí me entra la risa. ¿es que podemos hacer dos cosas a la vez? No, puedes hacerlas, pero bien no suele ser. Entonces sí que hay que tener muy claro, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la idea de tu negocio? ¿Cómo lo quieres enfocar? ¿Hacia dónde quieres ir? Y aunque aquí parezca que estamos hablando de fases muy tempranas del emprendimiento, algo que nos parece tan básico,
como son los pilares y la estructura fuerte de tu negocio, que es qué haces, a quién te diriges y cómo le puedes ayudar, es un ejercicio que no suele hacerse. Que es como que, va, yo ya lo tengo en mi cabeza, sé decirlo. Y un churro, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad te asaltan las dudas, te ves dubitativa, la persona no te percibe segura, por lo tanto no va a confiar en ti. Pero es que luego, esa genial idea que se tuviste un día, como no la apuntaste, ¿cómo era esto? ¿Y cómo? Entonces, hay que tener, ¿no? Y además, no solo la planificación del negocio, el cómo gestionas tu negocio, cuáles son tus procesos, cómo gestionas tu persona a diario. Todos los días no son iguales. Todos los días no tienes a la misma Kelly sentada en la silla, ni yo la misma Rachel, ni con el mismo estado de ánimo, ni con la misma energía. Entonces, eso hay que gestionarlo todos los días porque todos los días estás al frente del negocio. Totalmente, totalmente. Yo te estoy escuchando y es que me pica hasta la nariz. O sea, a mí ya me iréis conociendo. A mí cuando me pica la nariz no es que esté habiendo una mentira ni que no sepamos por dónde salir, es porque se despierta la bruji. Es como un, te estoy escuchando y sí que es verdad que eh, yo tengo muchísimas ideas felices, ¿vale? Muchísimas. Pero si dejo que esas ideas felices, y esta mujer lo conoce, sabe perfectamente que me empezaba a decir, deja de parir cursos porque todo lo que hay detrás de un curso tiene que estar hecho para que nazca y para que salga. Y fue como cuando empecé a darme cuenta de cuántos pasos había que dar, fue como un ti, tiri, ti, ti. Dejo de lanzar cursos, ¿no? Y sí que es verdad que desde la creación, a ver, nuestro cerebro está dividido en 4 partes imaginarias y una de ellas es la fantasía. Entonces, la parte de la fantasía es la de la creatividad, donde tú empiezas a crear, 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 y llega un momento que hasta cuando es en cuanto a formación no llegas a aterrizar nada, y en cuanto es en tu vida cotidiana, lo digo por si os sirve, es donde tú te llegas a creer tus propias mentiras piadosas para salir bien en la foto. Sería más o menos esto. Entonces, en terapia eso se ve enseguida, pero a la hora de tener delante un negocio no se ve tan claro. Cuesta muchísimo de ver, de decir, ¿no? Si yo tengo un montón de ideas, es el mundo el que no me está favoreciendo que las ofrezca. No. Se trata de que tú vives en caos y estas cosas que estás haciendo absolutamente todos los días te parecen lo más natural del mundo, pero necesitan un orden, necesitan algo que realmente muestre al mundo lo que tú sabes. No se trata de que lo sepas solamente tú. Entonces, ahí es donde nosotras podemos estar diciendo, estoy haciendo bien que todo lo que debería estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, estoy publicando en Instagram, estoy haciendo directos, estoy haciendo guías descargables, estoy permanentemente apuntándome a la última formación de algo que acaba de salir y demás. Pero aquí voy a soltar una de mis queladas. Y es que cuando haces esto, lo que estás haciendo es picotear en tantas cosas que no llegas a profundizar en nada. Y en realidad, quiero que respires hondo y te sientas aquí, ¿eh? Porque el picotear tanto, quizá, y lo dejamos en quizá, para no entrar a saco, lo dejamos en quizá, es porque te da miedo crear esa idea nueva que vas a acompañar desde el cero hasta el final, porque eso implica que tienes que sentarte, que tienes que ordenar todo eso que ya tienes. Que tienes que concretar. Madre mía, el día que yo empecé, y Rachel lo sabe, o sea, vino aquí a casa y me dijo, ¿para qué necesitas cuatro, cuatro pizarras para apuntar lo mismo? Y yo, no lo sé, pero las necesito. O sea, la manera en la que yo podía tener claras mis ideas era tener una parte de la información en una pizarra, la parte siguiente en otra pizarra, porque antes lo hacía con papeles en el suelo. Y era como, esto va aquí, esto aquí, y detrás de este paso va este otro, y fue como, no, o sea, vale ya, ¿qué hago ahora? Pues ya me he ido al gremio de los que se lo ponen fácil y prefiero recurrir a algo en pantalla que me lo facilita.
esto sí que te lo estoy diciendo porque a veces el vivir en ese caos es vivir en un desorden y llega un momento en el que te sientes tan cómoda en ese desorden que lo consideras como si fuese tu refugio. Es, eh, la excusa para no mirar tu negocio desde la adulta que hay en ti. Es mirarlo. Yo llevo 27 años dedicándome a esto y no fue hasta hace 5 que empecé a considerar esto un negocio. Hasta entonces, para mí era un yo hago y cobro, yo hago y cobro, yo hago algo que se me da bien y cobro. No, nuestra intención es facilitarte el camino que nosotras hemos tenido como encontrarnos una y otra vez, todos los obstáculos, porque lo hemos conseguido. Y esto es lo que nosotras también queremos compartir con ellas, ¿verdad, Rachel? Sí, porque al final, mientras tú estás pensando en qué crear o creando en ti mismo, a ti te da la sensación de que estás avanzando, de que estás haciendo, de que estás siendo productiva. Realmente es una falsa sensación, ¿no? Porque si tú no sabes cuánto necesitas facturar este mes para que la lectura salga positiva, no vas a saber qué ofrecer. En vez de estar dedicándote a promocionar lo que ya tienes, estás pensando en crear algo nuevo, pero la venta no se está haciendo efectiva. Y además, ¿qué ocurre? Que te da la sensación de que esto es como el que siembra patatas y como a los 3 días no ha salido la mata, saca la patata y siembra una zanahoria. Y como a los 3 días no han salido zanahorias, saca la zanahoria y pone maíz. Y como a los 3 días, entonces siempre estás continuamente cambiando de producto, pensando en encontrar la pepita o el huevo de oro y la gallina de los huevos que la crea, pero claro, es que no le das tiempo a nada a madurar, a fructificar, a ver qué puedes mejorar. Muchas veces no se trata de crear un producto nuevo cada vez, sino de hacerle pequeñas mejoras al que ya tiene. ¿Qué haces y cómo mejorarías eso? ¿Cómo mejorarías el resultado que obtiene tu cliente con esto mismo que ya estás haciendo? Nos pasamos innovando y creando y al final nada sale a la luz. Y con lo que decías tú del orden, ¿no? Nos puede parecer que es que en mi desorden yo sé dónde tengo las cosas. Pero cuando tú entras en una habitación desordenada, por mucho que el propietario sepa dónde tiene las cosas o diga que lo sabe, la sensación que te da es de ruido y de agobio. En cambio, cuando tú entras a un espacio donde cada cosa tiene, yo tenía una vecina que decía, esto vive aquí. O sea, ¿dónde vive esto? Aquí, ¿no? Le decía a sus hijos, ¿no? Pues esto es igual, tú tienes un escritorio ordenado, donde tú tienes un ordenador ordenado. Ordenado. Parece una paradoja, pero hay que ver X ordenadores. Y no voy a admirar a nadie. Entonces, tienes ordenadores, tienes tus proyectos ordenados, porque va a ser mucho más fácil recordar dónde se encuentra y no tener un batiburrillo de cosas. Y sé que es difícil cuando estás creando o cuando tienes un negocio tenerlo todo con pulcritud, pero es igual que tienes tu casa, tienes que hacerlo con tu negocio. No vale igual, y lo mismo tienes que hacer con tu cabeza. Y tu cabeza, la única manera de vaciarla es sacar esas ideas y plasmarlas sobre papel. Ideas de mejora, las ideas de nuevos programas que puedas llegar a hacer algún día. No digo que no crees cosas nuevas, pero ordena lo que tienes primero y ante eso, luego mira lo que tienes, lo que tu negocio necesita hoy para que sea un negocio. Yo creo que esto que estáis escuchando ahora puede ir de la mano, ¿no? Con decir, necesito entonces alguien que me ayude a llevar adelante esto de una manera ordenada. Y aquí es donde la La mayoría, maricondo de los negocios. claro, la Americondo, aquí es donde nos confundimos. Porque creer que para solucionar todo este caos que nosotras tenemos necesitamos contratar una consultoría de miles de euros o meternos pues en un programa estratégico de una duración de 1 año, ese es nuestro error, porque en realidad no es así. A veces lo único que necesitas es lo que nosotras llamamos nuestro armario básico, ¿vale? O sea, de la misma manera
Sí, sí, sí. De la misma manera que la moda básica tiene unos vaqueros, una camiseta blanca, una blusa blanca, algo que te pueda salvar cualquier día, en el negocio necesitas exactamente lo mismo. Necesitas 4 plantillas, 3 documentos que estén claros y eso te va a devolver a ti al centro cada vez que te dispersas. Empieza a verlo así, porque en realidad no necesitas más. Y te lo digo porque yo tenía muchísimo y muchísimo muy abierto. Aquello El de mom- recuérdame por qué empecé. claro, claro, claro. O sea, de esto hace ya 2, 3 años. O sea, el momento tan caótico del recuérdame por qué empecé, porque me bajo del burro. No, o sea, no puedo más con esto. Entonces, en el momento en el que queda claro cómo tiene que ir cada cosa y qué es lo que va dentro de qué, da mucha tranquilidad interna. Y no necesitas tener a alguien que te recuerde por qué empezaste, porque los días estos de se me va la vida, porque todos los tenemos, es bien tener un sitio, un papel, un documento que te recuerde cuál era tu visión, que te recuerde por qué querías hacer eso, que te recuerde qué es lo que querías conseguir y cómo querías ayudar a las personas. Tener las bases de tu negocio y volver a ellas cada vez que lo necesites. Porque sin esas bases, en los días aciagos, es donde puedes decir, mira, me voy a trabajar por cuenta ajena que estoy en uso. Ujú. Porque ya no soportamos meternos en semejantes berenjenales, ¿no? Saber que estamos ya cansadas de meternos en tanta historia. Para mí fue una liberación empezar con todo este orden, ¿eh? De verdad. Sí, verlo de otra manera y verlo estructurado es justamente, incluso, ¿no? Cuando tienes en este mundo actual en el que nosotros lo estamos viviendo también, ¿no? Con la inteligencia artificial, que hay tantas luces brillantes que te pueden desviar del rumbo, de decir, ay, voy por aquí, hoy voy por allá, y te encantas. Pues son sonidos esos de cuentos de cantos de sirena, ¿no? Que pierdas el rumbo de hacia dónde vas, tener ese sitio donde vuelves a, vale, esto es por dónde iba, esto no me sirve, not now, y te lo quitas de encima. Tener un planificador, una ruta diaria de lo que tienes que hacer para sumar en tu negocio, para que la aguja se mueva, para que no sea un hobby caro. En vez de un negocio, tener todo eso hecho a nosotras, a mí particularmente me ha servido. Yo entiendo que a ti también, porque hemos trabajado además juntas y la verdad es que incluso en los negocios separados y conjuntos da un respiro, ¿no? Porque el momento que te pones a trabajar en tu propio negocio es como, vale, estoy aquí, ¿no? Es como, clac, clac, cambio de cabeza, clac, clac, y vuelvo a encajar aquello y vuelvo a tener la guía clara de hacia dónde voy, que de otra manera sería una ensalada. Sí, sí, sí. O sea, a mí me dio mucha tranquilidad el poder tener un orden en todas las cosas y en realidad nosotras cuando empezamos a sentarnos a trabajar juntas, a darle orden a todo esto que íbamos a trabajar de manera conjunta, lo primero que hicimos fue empezar a mirar qué era lo mínimo que necesitábamos tener controlado, entre comillas, pero por lo menos ordenado, Y lo para que seguirá. nos para que sí, para que no se cayese todo lo que estábamos empezando a crear, ¿no? Porque de entrada hay que hacer ese brainstorming donde tú estás pensando y pensando todas esas ideas, el saber cómo aterrizarlas, ¿no? Y necesitábamos saber cómo estaba absolutamente todo, no solamente el contenido, sino también nuestro ánimo, el querer saber también cómo estaba entrando el dinero. Necesitábamos ese planificador diario que no fuera solamente una lista infinita de cosas, porque si no, nos ahogábamos. Entonces, empezamos a crear unas plantillas de texto para no empezar desde cero cada vez que, por ejemplo, escribiésemos un mail, ¿no? Saber cuáles eran nuestros inicios, dónde nos habíamos quedado, cuáles eran nuestras bases, porque esos son nuestros pilares.
En el momento en el que nosotras creamos ya ese sistema base, por decir de alguna forma, en serio, el ruido mental bajó en un 80%, ¿verdad que sí? O Muchísimo, sea, porque es que es lo que estamos hablando, ¿no? Y además cuando llevamos, en nuestro caso, negocios paralelos, una locura. es que llega un momento que dices tú, espérate, que es que no sé lo que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, si se lo dejas todo a la cabeza, por muy buena que seas, vuelve el caos, ¿no? Porque es lo que decimos. Entonces necesitas aterrizar y vaciar ideas, tanto de un lado como de otro. Y se te ocurren ideas buenísimas. A nosotras tenemos reuniones semanales de 48 horas prácticamente y siempre hay algo y podríamos, no, escucha, podríamos, vale, perfecto, vete al cajón de algún día y colócalo ahí. Ujú. Porque mañana se me habrá ocurrido otra cosa y luego veremos si cuadra, encaja o no encaja, pero hay que hacerlo y hay que tener esa estructura donde tú coloques tus proyectos futuros, ordenes tus proyectos actuales y tengas esa, como decimos, ¿no? Esas tareas que no sean una lista interminable y que te agotan y que te queman en los procesos. Y que no sabéis la tranquilidad que da el poder reunirte, aunque sea contigo misma, ¿eh? No hace falta que haya un socio ni nada. No sabes la tranquilidad que da el sentarte y no tener que pararte a pensar cómo organizarte. ¿Por qué? Porque nosotras ya lo teníamos organizado. Solo teníamos que seguir ese camino que ya nos habíamos marcado. Y a nivel individual también lo hemos hecho así. Y de ahí ha ido naciendo todo lo demás. Sí, entonces hay una parte, ¿no? De ese orden básico que no es solo papel y lápiz, que además estamos hablando de, en este caso, de productos digitales, de formaciones, etcétera, etcétera. Cada producto digital, cada formación que elaboramos, vosotras como nosotras, no difieren mucho. Al final, todo tienes que ponerle un precio, unos módulos, unas lecciones, una duración, lo que sea. Tú, cada uno de esos productos que vas a sacar a la luz, necesita tener un precio, necesita. Entonces, puedes coger y decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, es que cada pequeña parte de tu negocio tiene un proceso y tiene un orden. Y dejar eso quieto, quieto en el sentido de esto es lo que yo quiero, las pequeñas modificaciones, las vamos modificando, por supuesto, pero siempre con la idea con la que nació. Tal cual, tal cual. Y estoy pensando también un poco más, ¿no? Dar un pasito más, ya sabéis, la mentalidad de ello, ¿no? No solamente se trata de que tú pongas en orden todas las ideas de lo que tú quieres hacer, ¿no? Sino que también le des espacio a tu mentalidad. Nosotras en la comunidad que tenemos de mujeres, lo que hacemos es también ayudarles a implementar ese planificador y nos damos cuenta que a pesar de eso, luego empiezan a boicotearse. Les empieza a entrar como pánico al subir el precio de sus productos, incluso cuando miran su cuenta bancaria y ven que no está subiendo. O sea, el orden de todo esto empieza en tu cabeza. Y si te da miedo mirar los números, las estadísticas, las métricas, da igual la plantilla que utilices, porque vas a seguir viviendo en la incertidumbre, no te vas a atrever a hacer de una manera diferente a como estás haciendo ahora. Por lo tanto, no se trata de hacer cursos uno tras otro, porque la información ya la tienes. Lo que necesitas es empezar a trabajar, qué es lo que te está paralizando para no poder poner en acción esto. Y normalmente va unido a heridas de la infancia, cómo se trató el dinero en tu familia, si se heredó, si se ganó, si viviste de otro, si se perdió, si se robó, evidente. En función de cómo se haya vivido a nivel sistémico, también estamos viendo que tú estás aquí o bien creyendo que tienes una fidelidad hacia alguien y que tienes que cerrar una etapa que alguien dejó abierta. Pero aquí, spoiler, spoiler, nunca tiene que ir a costa de tu propio propósito de vida. Sí, lo que pasa es que cuesta mucho, ¿no? Salir de ahí. Yo lo veo a menudo también, ¿no? En creadores de contenido
Y cuando los oigo hablar del dinero, hablar de los ricos, o sea, fíjate, que digo, estás emprendiendo, ¿cómo te estás boicoteando? ¿Cómo estás diciendo esto en contra del dinero? Y veo mucho, ¿no? Esa relación con el dinero y cuesta quizás menos verlo cuesta menos ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Por eso también trabajar internamente contigo misma, sin demostrarle nada a nadie y sin tener que mostrarle nada a nadie. Esa Mm, el dinero, en cómo vives tú, tu relación con eso que al final es la gasolina de tu negocio, porque lo necesitamos para vivir, lo necesitas para pagar, lo necesitas para aquel que piense que no es necesario tener dinero, bueno, pues que no se vea la necesidad de tener que elegir entre farmacia o muerte. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, todo es necesario y ni es más o ni es menos una persona por tener más dinero, pero lo que sí que le facilita es el tipo de vida que lleva, el tener. Entonces, demonizarlo, creo que escaso favor te haces. Y es verdad que decirlo de cara a la galería, decirlo en una comunidad como la nuestra o decirlo en una mentoría, muchas veces es como traicionarte o traicionar a alguien de casa, ¿no? Y trabajarlo contigo misma, siendo totalmente honesta, donde el papel lo soporta todo, es donde puedes trabajarlo internamente, ¿no? Y decir, vale, y luego volver a ver eso con mirada como si este papel te lo entregara fulanita y no fueras tú. ¿Cómo, mm. cómo verías las cosas? Y en realidad, como creemos que si estás aquí es porque eres una emprendedora, queremos que tu negocio sea el reflejo de cómo estás tú. Y cómo estás tú por dentro, ha de ser perfecta, fantástica, genial. Y es por esto por lo que nosotras hemos creado un recurso que se llama Essentials. No es un curso, no es coaching y no venimos aquí a darte más horas de vídeo para que las vayas acumulando. Es, como te hemos dicho antes, un armario que tiene 9 recursos prácticos. Tiene planificadores, ganchos de comunicación, plantillas para que puedas trabajar la mentalidad del dinero. Va a ser todo, todo, todo grabado por nosotras y en directo. Aquí no va a haber dobleces. Va a tener un pago único y tú tendrás acceso a él de por vida. Va a ser para esa mujer que necesite poner orden en lo que fundamentalmente antes se quería hacer y te lo vamos a mostrar. No trates de correr, trata de aprender a andar porque eso es lo que realmente te va a llevar al sitio que estás deseando ir. Sí, porque al final, por mucho que estás intentando hacer y hacer y hacer, y conocemos muchísimas personas y muchísimas emprendedoras súper hacedoras, pero precisamente por no haberse parado, no voy a decirte 2 minutos porque nunca son 2 minutos, estos son trabajos profundos. Unos vas a necesitarlos para hacerlos a diario y planificarte el día, la semana siguiente. Y otros van a ser de sentarte con tu negocio y como único interlocutor y sentarte ahí y plasmar quizás lo que sea por miedo, sea por pereza, sea no quieres ver, pero necesita tu negocio que te sientes a hablar con él. Lo necesita. De la misma manera que tú necesitas hablar contigo misma sobre aquello que te está frenando, sobre cómo vives la relación con el dinero. Todo eso está unido en ese armario de recursos para que a cada paso del camino en el que necesites volver a las bases, vuelvas a abrir ese armario y vuelvas a conectar con el por qué empecé, para qué empecé, cuál era mi proyecto inicial y por dónde estoy en el rumbo, que te vuelvas a hacer esas preguntas cuando el ruido externo te está realmente invadiendo, porque estamos ahora mismo, recibimos millones de impactos diarios en las redes sociales que lo que hacen es llenar nuestra cabeza de nuevas ideas, de mucho ruido y que puede hacer que acabemos perdidas en el negocio. Entonces, esos planificadores, esos recursos nos vuelven a aterrizar, nos vuelven a Así que recordar.
que no os vamos a dar más información porque creemos que todo lo que habéis ido escuchando hoy, si ya te ha resonado, es porque es para ti. Así que lo que yo haría si fueses tú sería ir directamente a las notas del episodio, porque ahí tienes el acceso a Essentials. Tiene un precio que para lo que vas a recibir es muy económico. Entra y obsérvalo. Y si sientes que es para ti, dale al clic. ¿Por qué? Porque desde que entres vas a poder descargarte los recursos, vas a poder empezar a ponerle orden a todo lo que tú tienes desde hoy mismo. Y va a ser sin complicaciones y sin rodeos, tal y como nos gusta ofrecerlo siempre. Y recuerda que, bueno, pues que para cada vez que hagas un pequeño cambio en ese negocio, vas a tenerlo disponible para volver a modificar, a crear un nuevo recurso, a volver a ver el estado de tus cuentas, poder incluso, pues bueno, tienes recursos también para inteligencia artificial. No te voy a decir más. Pincha el enlace, bichea lo que quieras. Si así lo quieres, el armario es todo tuyo. Solo tienes que entrar a él y coger todo lo que te haga falta cuando te haga falta a tu ritmo. Por lo tanto, yo creo que son las herramientas esenciales que hemos dicho que utilizamos nosotras y que nos hubieran ahorrado mucho tiempo, día, de haberlas tenido y mucho ruido también de haberlas sabido. Así es, así es. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber escuchado hasta este momento este episodio. Compártelo con toda esa emprendedora que está deseosa de que su negocio llegue lejos y sentirse satisfecha con él. Y ya sabéis, esto es algo que nosotros hacemos de manera gratuita. Estos podcasts son gratuitos. Invertimos un tiempo en beneficio vuestro. Así que en el equilibrio del dar y el recibir, comparte, que eso nos ayuda en nuestro trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta el jueves.